Me da mucho gusto estar aquí con ustedes finalmente después de tanto tiempo de haber estado guardados y tener la oportunidad de platicarles lo que he estado trabajando desde mis tiempos como estudiante en este instituto, bajo la dirección de Hugh Drummond en el Laboratorio de Conducta Animal, y después con otros trabajos posteriormente en la Facultad de Ciencias con José Jaime Zúñiga Vega y en una estancia postdoctoral en su laboratorio. Todo relacionado ahorita con los huevos de patas azules. No es el único sistema con el que he trabajado, trabajo con otras aves o con sistema comparativo, con procedimientos comparativos filogenéticos, pero ahorita me voy a limitar a platicarles de lo que hemos trabajado con los huevos de patas azules y cuáles son los pasos que estamos llevando a cabo últimamente en esa misma línea de investigación. Le pusimos porque Luis ya quería poner un nombre tan rimbombante a esto para que parecía que sabemos de qué vamos a hablar, pero no vamos a saber. Nomás es para pantallar que se ve muy así perspectivas y avances. En realidad voy a tratar de resumir lo que hemos trabajado y hacia dónde vamos. Ya me presentaron a mí, déjenme presentarles ahora a los huevos de patas azules, que es el sistema de estudio que les voy a hablar ahorita. Esta es una ave carismática, preciosa, tropical, una ave marina, que presenta dimorfismo sexual. Las hembras son, cuando adultas, más o menos un 30% más pesadas que los machos. Pesan más o menos entre 1.550 y 2.200 gramos. Se distribuye por todo el Pacífico tropical oriental, desde Perú hasta el Alto Golfo de California, anidando en islas e islotes a lo largo del Pacífico. Estos animales se alimentan principalmente de peces en el ambiente pelágico, quiere decir que buscan peces en el mar abierto, buceando y colectándolos en los primeros metros de la columna de agua. Estos bobos ponen de 1 a 3 huevos, se impluman de 0 a 3 crías, más o menos después de haber incubado casi 50 días y haber ofrecido cuidado parental, cuidado de las crías por parte de ambos padres en el nido de manera muy intensa durante 3 o 4 meses, hasta que las crías hacen la transición a la independencia, que eso nosotros por conveniencia lo hemos decidido que es a los 70 días de edad de las crías, aunque sabemos que no están completamente implumadas. Entonces empiezan a ser cada vez más independientes de los padres. Por los estudios que se han hecho en Isla Isabel, se conoce que a través de los años más o menos entre el 30 y el 40% de los volantones, de esas crías que logran hacer la transición a la independencia, que logran desarrollar el plumaje, más o menos el 30 o 40% de ellos regresan a la colonia natal como individuos reproductores, o sea, son descendencia viable. Eso lo pueden hacer desde el primer año, ya son adultos, el año posterior a que empluman, hasta 12 años después. La gran mayoría lo hace entre los 2 y los 6 años. Y la edad promedio de primera reproducción es más o menos 4 años. Son aves sumamente filopátricas, muestran una fidelidad permanente a lo largo de la vida de su primer sitio de reproducción, que suele estar a unos cuantos metros del sitio donde nacieron ellos, dentro de la colonia natal. Y eso tiene muchísimas ventajas porque nos permite hacer seguimientos de los mismos individuos durante varios años. La supervivencia anual de los adultos es muy alta, más o menos como 88 o 90% en ambos sexos, machos y hembras. Y eso nos lo dicen varios estudios que se han hecho de demografía en la colonia de bobos de patas azules de Isla Isabel. Estos bobos viven más o menos hasta 25 años, es el último registro que tenemos. El bobo más longevo, ¿no? Es un macho que hasta 25 años anda por ahí. La mayoría de ellos viven como 9 años, es como la edad promedio de longevidad. Le pongo longevidad entre comillas porque está limitada, está sesgada, digamos, a la vida reproductiva. Nosotros solamente registramos si un bobo está vivo, no si se está reproduciendo, pero no si no se está reproduciendo. Entonces, es como el breeding longevity. Y sabemos que hay una influencia importante de la edad, cambios importantes con la edad en el éxito reproductivo, medido como fecha de puesta. Sigue un patrón de U. Los bobos más adultos, más jóvenes, como de 3 y 7 años, y los bobos más viejecitos, ponen las puestas más tarde que los bobos que están en plenitud, que están como entre los 8 y 11 años, más o menos. Y el éxito reproductivo, medido como el número de crías de volantones que logran producir, sigue un patrón de U invertida, donde también los bobos más jóvenes y más viejecitos producen menos crías en promedio que los que están entre los 8 y los 11 años. Y algo muy interesante también es que estas aves pueden saltarse algunos eventos
reproductivos, algunos años, ¿no? Toman algunos sabáticos y eso les permite recuperarse de alguna manera fisiológicamente, de manera que al siguiente evento les va bastante bien si descansaron un año. Pues no son tan bobos, ¿no? Son bastante interesantes, un modelo de estudio que ofrece muchas oportunidades de investigación, sobre todo en el área que me ha interesado últimamente más, que es de evolución de historias de vida y sus impactos a nivel población, que es de lo que les voy a platicar ahora. Obviamente yo no inicié el monitoreo aquí, y no estaría aquí si no fuera por el gran esfuerzo que se ha hecho desde hace pues 41 años, ya estoy un poco perdido en los años, que esto por aquí me puede corregir, pero todo empezó más o menos por ahí en 1979, 1980, cuando dos biólogas, ahora la doctora Alicia Castillo, que es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, ¿sí, verdad? Y la bióloga Cecilia Chávez Peón, aquí. Aquí está la colonia de Bobos en aquellos años. Ellas, entiendo que fueron a dar una vuelta a esta isla paradisíaca en el Pacífico mexicano, a bucear con los amigos, a pasar buen tiempo como uno lo hace, y ahí vieron a estas aves anidando. Y les llamó muchísimo la atención porque, además de ser muy bonitas, las patas azules, tenían en sus nidos crías que parecían muy disímiles en su edad, unas muy grandes y otras muy pequeñitas. Y esa asimetría, esa diferencia, era llamativa porque además la cría mayor, como muchos de ustedes ya saben, tiene ventajas competitivas sobre el hermano menor. Entonces les llama mucho la atención, les parece fascinante ese sistema y se regresan aquí a México, después de su buceo, a buscar a alguien que les dirija una tesis de licenciatura para describir pues, la conducta social, la ecología reproductiva de estas aves. Y se encuentran un personaje que todos conocemos por aquí, el doctor Lee Drummond, investigador emérito de nuestro instituto, que en esos tiempos estaría regresando de su doctorado en Estados Unidos, estudiando principalmente en esos tiempos la ecología alimentaria de culebras, de Thrapnophis, culebras acuáticas. Llegan estas estudiantes, lo buscan. Él, como saben ustedes, inició toda una escuela en ecología de la conducta en México y decide, afortunadamente, aceptarlas como estudiantes. Entonces se lanzan a la isla todos y comienzan a hacer una descripción de lo que todos ya sabemos que es como el estudio, la línea de investigación emblemática del laboratorio de conducta animal, del proyecto de Bobos de Patas Azules, que es entender la ecología, la evolución de la competencia agresiva entre crías hermanas del bobo de patas azules, pero esa es otra historia que nos voy a contar yo, que se le corresponde a Hugh. Tuvieron a bien, además de hacer un montón de experimentos y estudios relacionados con la competencia agresiva entre crías, de iniciar Hugh y sus estudiantes y sus colaboradores de ese tiempo, incluido José Luis Osorno, un investigador de aquí que falleció desafortunadamente en el año 2004, un programa de monitoreo de largo plazo. Ese monitoreo de largo plazo involucra, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, marcar cada nido, cada sitio con huevos y crías en la isla, ponerles una estaca numerada, registrar la identidad de los padres, que está grabada en un anillo de acero que se coloca en sus patas cuando estos adultos son pequeñitos, cuando son emplumados, y hacer un seguimiento de la supervivencia de huevos y crías durante 5 meses al año. Y esto no se lograría si no fuera por el esfuerzo y el trabajo de muchos voluntarios y estudiantes que están ahí durante muchas semanas. Esto tiene muchísimas ventajas porque es uno de los proyectos, los pocos proyectos de largo plazo, cada vez hay más, pero de los pocos que hay en sistemas tropicales. Nos permite hacer seguimientos muy finos, muy detallados, de muy buena calidad, de cambios en la reproducción, cambios en la supervivencia a lo largo de la vida. Y es de lo que yo me beneficié en mi doctorado. Yo llegué aquí, busqué a Hugh, me interesaba hacer un doctorado con los bobos de patas azules, y en ese tiempo lo que me interesó y me sigue siendo fascinante era entender cómo las condiciones en el desarrollo podrían influir en las historias de vida individuales. El nacer en ambientes favorecidos o desfavorecidos podría tener impactos en el genotipo y la adecuación. Y eso fue lo que me metí a estudiar en esos tiempos y que me he estado de alguna manera manteniendo a lo largo de los años. Entonces, ¿de qué les voy a platicar hoy? Les voy a platicar del desarrollo temprano pobre, las posibles implicaciones de desarrollarte en un ambiente desfavorable,
Y si eso implica necesariamente limitaciones en el fenotipo de la adecuación, o más bien estamos hablando, o las evidencias, sobre todo en poblaciones silvestres, nos hablan de ajustes en el fenotipo, que permite a los individuos responder a esos cambios ambientales, incluido quizás el cambio climático, que ahora están alarmando. Después hablaré un poco de cómo esos cambios en el fenotipo asociados a las condiciones de desarrollo pueden influir en uno de los atributos de historia de vida más importantes, o al menos para la adecuación, que es la edad de la primera reproducción, y cómo eso puede tener impactos a nivel poblacional. Y después cerraré con algo que llamo perspectivas, que en realidad es más o menos lo que estamos trabajando últimamente, ya expandiendo un poquito esta línea de investigación hacia las bases genómicas, genéticas de esas variaciones y otros aspectos del clima, como por ejemplo los huracanes, ¿no? Eventos muy dramáticos que pueden alterar la demografía, pero que también podrían influir en la conducta de anidación, por ejemplo, de la dispersión reproductiva. Déjenme empezar primero con esta, es una imagen bastante fea, pero lo que quiero mencionarles aquí es algo que ocurrió en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ustedes saben que el ejército nazi impuso un racionamiento de alimentos a la población holandesa como castigo a su resistencia durante la guerra. Ellos estaban esperando la entrada de los aliados, pero llegaron primero los nazis y los castigaron cerrando el paso de alimentos a la población, sobre todo en los territorios del oeste. Esto implicó un decaimiento importantísimo en ingesta de alimentos, como entre 60 y 78%, mediante términos de calorías por persona. Y la inanición afectó obviamente a los más vulnerables, como siempre, a los pequeñitos y a las personas de edad avanzada, que murieron muchísimas personas en ese tiempo, miles, pero también afectó muchísimo a las mujeres embarazadas de ese tiempo. Y no solamente a las mujeres embarazadas, sino a su descendencia. Esto, gracias al registro riguroso que tienen los holandeses en términos de medicina, de salud pública, sabemos que influyó importantemente en el tamaño del nacer. Los bebitos que nacieron después de esa hambruna fueron en promedio más pequeños y más ligeros que los bebitos que nacieron antes y después de la hambruna. Pero no solo eso, y esta es la parte más preocupante y llamativa, que el riesgo de tener bebés más pequeñitos, más ligeros, también afectó a los nietos, por decirlo así. ¿Sí? Es decir, las mamás, las bebitas que nacieron en esos años, que eran más pequeñitas, también tuvieron bebés más pequeñitos que promedio cuando ellas llegaron a la edad reproductiva. Y esto era muy, muy inquietante desde el punto de vista de la medicina y levantó, digamos, mucho interés para muchos médicos, porque implicaba que la nutrición maternal, y hoy sabemos, y hay cada vez más evidencias que la nutrición paternal también, o sea, lo que comen los papás también influye de manera importante en la calidad de la descendencia más adelante, podía tener un efecto epigenético, es decir, regulación en la expresión de genes durante el desarrollo temprano, prenatal, ¿sí? Y esto ocurría a nivel del soma, es decir, de las células del cuerpo, la mayoría de ellas, pero también en la línea germinal. Y que esos efectos, ¿sí?, de cambios epigenéticos regulados por la nutrición de nuestros padres podrían afectar nuestra fisiología y nuestra salud más adelante. ¿De qué manera ocurría esto? Bueno, aquí es donde la teoría de historias de vida también nos ayuda a entender por qué se dan estos procesos. Una de las cosas es que si tú tienes una restricción calórica, tienes que tomar varias decisiones, por decirlo así. Una posibilidad es que le des prioridad a los órganos que de alguna manera van a incrementar tu adecuación. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues se le da prioridad a la línea germinal, al sistema reproductor, porque más vale, aunque sea un hijo, que nada, ¿no? Entonces es lo mejor de un mal trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces podría haber compromiso entre órganos. Entonces, lo que se ha visto normalmente es que se le puede dar prioridad a la función reproductiva, se le da prioridad al cerebro, por supuesto, y al corazón, a expensas quizás de la función renal o de la función hepática. Entonces, estas personas pueden morir pronto, pero al menos logran dejar algo de descendencia, lo cual sería bien visto por la selección natural. Lo malo, además de esto, es que ese fenotipo de alguna manera está ajustado a esas condiciones pobres, a esas condiciones de restricción. Pero en una sociedad industrializada como la que vivimos nosotros, la exposición a alimentos puede incrementar en la adultez.
Entonces tenemos Coca-Cola, McDonald's. Imagínense un fenotipo que está ajustado de alguna manera, programado durante el desarrollo, a tener una ingesta calórica baja, de repente se encuentra con la bonanza, ¿no? Y esto puede llevar a lo que conocemos como síndrome metabólico, obesidad, afectaciones fisiológicas como resistencia a la insulina, enfermedades cardíacas y mortalidad temprana. Y esto es algo que se ha sabido gracias a esos monitoreos tan detallados por parte de los europeos, particularmente en las poblaciones como Dinamarca y Holanda. Pero lo que llama mucho la atención es que esto además puede afectar a la descendencia más adelante. Esto abrió el interés para muchos biólogos evolutivos y tenemos trabajos pioneros, hay revisiones muy interesantes de Jan Lindström, por ejemplo, y de Pat Monaghan en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Y ellos notaron que estos impactos, digamos, de un desarrollo pobre podrían influir en el desarrollo de muchos animales. Entonces, crecer en un ambiente paupérrimo podría tener impactos en diferentes componentes de la morfología. Por ejemplo, en las aves puede disminuir el brillo en el plumaje, tienen menos capacidades para aprender el canto de su propia especie, ¿no? Hay afectaciones neuronales importantes. Sobre todo son estudios en laboratorio, estudios experimentales, que nos reflejaban estos impactos negativos, ¿no? También, obviamente, a esos animales les podría costar trabajo conseguir pareja y sus hijos podrían también ser inferiores en otras características fenotípicas y, por tanto, tener impactos negativos en la adecuación. Si uno veía estos individuos, podrían tener menos probabilidades de sobrevivir y de dejar descendientes. Y esto ocurre en un montón de especies más allá de los humanos, por ejemplo, en carboneros, en Europa. Se ha visto, obviamente, en el pinzón cebra, que es un modelo de estudio que se utiliza un montón para esto, ¿no? Y más recientemente sigue en boga. Los impactos intergeneracionales de estas condiciones desfavorables, no se alcanza a ver mucho, pueden ser, a mí me parece fascinante este ejemplo, yo siempre lo menciono, me gusta mucho, porque habla de cómo el estrés durante el desarrollo postnatal puede influir incluso en la conducta a través de mecanismos epigenéticos muy finos. Por ejemplo, aquí tenemos estos estudios de Weaver, Manley, estos personajes que trabajaron con ratitas. Las mamás, las hembras, algunas hembras son buenas mamás y otras hembras son malas mamás. Las buenas mamás están todo el tiempo acicalando a sus crías, las lamen, las protegen, las tienen ahí, les dejan que se amamanten de ellas. Las malas mamás son mucho menos apegadas, no les prestan tanta atención y no las lamen frecuentemente. Y lo que vieron es que una vez que pasaba el periodo de desarrollo de estas crías, si les hacían una disección de su cerebro, había diferencias importantes en términos de la metilación de histonas, ¿sí? El silenciamiento genético. Las ratitas que crecieron con una buena mamá tenían poca metilación, entonces tenían poco silenciamiento de sus genes y tenían mejor respuesta ante el estrés, ¿sí? Medido a través de niveles hormonales. Mientras que las ratitas que eran hijas de malas mamás estaban mucho más estresadas, presentaban niveles de cortisol muy elevados y tenían mucho más metilación. Luego llevaron más allá estos experimentos, hicieron un intercambio de camadas y vieron que las ratitas que eran hijas de una mala mamá, si las cuidaba una buena mamá, pues sufrían cambios epigenéticos importantes y entonces eran mejores manejándoles. Es decir, el cuidado de la madre tenía un efecto, el cuidado ambiental, ¿no? El efecto ambiental era muy marcado en la regulación genética y en lo que pasaba con esta fisiología. Y más allá, veían que si tú a una ratita, hija de una mala mamá, decía, le inyectabas algún supresor de esas metilaciones, pues podías tener el efecto contrario. Entonces, esto es muy llamativo porque quiere decir que el fenotipo realmente de la descendencia puede ser afectado por el ambiente en el que la descendencia se desarrolla a nivel prenatal y postnatal. Otros ejemplos de efectos intergeneracionales, uno clásico es el de las pinzones cebra, donde usualmente lo que la gente hacía, los investigadores hacen, es incrementar el número de huevos en la puesta. Entonces hay más hermanos compitiendo por alimento y una repartición pues más limitada de los recursos. Y esto lleva a que estas crías crezcan más pequeñas, pero no solamente ellas, sino también sus crías cuando llegan a ser adultas también son más pequeñas en promedio y tienen un éxito reproductivo menor o una menor probabilidad de sobrevivir.
Entonces, de aquí se desprendía, para los biólogos evolutivos que nos interesan estas cosas, nos parecía que el hecho de nada más decir, hay efectos negativos de comer menos y demás, nos parecía un poco aburrido, ¿no? Obviamente, si hoy un cerdito le doy de comer menos, pues va a ser más flaco, ¿no? Pero ¿qué chiste tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista poblacional, ¿no? Nosotros lo que hemos visto, la evidencia nos sugiere, es que más que limitaciones, meras limitaciones al fenotipo, quizás se trata de procesos de cambio a nivel de desarrollo, ¿no? Los animales, sobre todo en vida libre, tienen capacidad de responder a esos retos. Y quizás lo que estamos viendo realmente es una programación del fenotipo, una preparación que les permite enfrentarse a condiciones ecológicas retadoras, precisamente, ¿no? Y de alguna manera maximizar su adecuación. Si eso ocurre, entonces estamos hablando de un proceso evolutivo importante que puede desatar una evolución rápida y otros procesos demográficos que pueden ser de mucho interés para los ecólogos evolutivos. Entonces, en una revisión, Pat Monaghan se da cuenta de esto, dice, sí, puede ser que la adecuación puede mantenerse más o menos estable en cierto nivel de plasticidad del desarrollo, o sea, van a haber cambios quizás fisiológicos que permiten que los animales mantengan su adecuación relativamente estable, pero si el estresor ambiental incrementa mucho en su nivel, en su magnitud o en la duración, pues ya esa adecuación va a comenzar a decaer, ¿no? Hay una cierta mitigación, pero esa mitigación es relativamente lenta y a niveles más extremos puede llevar a la patología y a la muerte. Y después, pues se propusieron una serie de escenarios posibles de cómo puede haber esa programación del desarrollo. Lo que ven aquí, no voy a mencionar todas, pero lo que ven aquí es una de las posibilidades como que más llamativas, ¿no? Para los ecólogos evolutivos, es si tenemos aquí en línea negra aquellos individuos que nacieron en un ambiente favorable, benévolo, y en rojo ponemos a los que nacieron en un ambiente desfavorable, y en el eje de las X graficamos la calidad del ambiente en el estado adulto. Lo que predice esta respuesta es que aquellos que nacieron en un ambiente desfavorable van a tener una adecuación más alta en ambientes desfavorables en la adultez, incluso más que aquellos que nacieron o que provienen de un ambiente infantil favorable, ¿sí? Como si hubiera un match, un emparejamiento entre lo que vivo en la actualidad con lo que voy a vivir más adelante, una especie de predictibilidad. Y eso tiene sentido, creo yo, y hay algunos estudios que lo demuestran, pero solamente en animales de vida corta, principalmente insectos. En mariposas sí han visto que puede haber este matching. En animales de vida larga yo dudo mucho, porque lo que yo vivo hace 40 años difícilmente va a correlacionar con lo que estoy viviendo ahora. Yo creo que esa capacidad y esa utilidad de las, se llaman predictive adaptive responses, depende de la longevidad, de la duración de la vida de las especies involucradas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchas más posibilidades, mucho más ricas, mucho más interesantes que un simple si comes menos o si estás bajo más estéril muy mal. ¿Okay? Uno de los modelos de estudio más importantes en esta línea de investigación son las aves, por supuesto, porque ofrecen la capacidad de separar efectos prenatales de los efectos postnatales, que además se desarrollan en el huevo, no están dentro de la madre, puedes ver lo que le pasa al huevo y más adelante. Aquí se han evaluado principalmente dos estresores, que es la corticosterona elevada, circulante en sangre, y la restricción alimentaria, ya sea por agrandar las puestas y poner más hermanitos a competir ahí, se pelean y que ganen mejor, o realmente limitando el alimento de manera directa. Y es lo que les voy a vincular con algo, un efecto climático que es de mucho interés porque ha ido incrementando tanto en intensidad como en frecuencia, que es el Niño Oscilación Sur. Muchos de ustedes sabrán que el Niño Oscilación Sur básicamente es una corriente de agua cálida que se estaciona en las costas de América, desde el sur hacia el norte, y que puede impedir el flujo de aguas frías de la corriente de California y de la corriente de Humboldt en el sur. Esto sucede porque hay una diferencia de presión, el aire pesa de manera diferente, la columna de aire pesa de manera diferente a lo largo del globo terráqueo, ¿sí? Hay un sistema de acoplamiento de presiones, pero la presión es baja, entonces, cuando la presión es alta, empuja el aire, los vientos hacia una dirección, hacia la zona de presión baja, y eso hace que se muevan las corrientes marinas también.
Sin embargo, algunas veces ocurre que ese patrón se invierte y es lo que tenemos aquí. Esta corriente se estaciona en América, impide la surgencia de agua fría hacia la superficie y básicamente lo que hace es un desastre para la productividad primaria en términos de producción de carbono, desarrollo de fitoplancton y por tanto limita la disponibilidad de alimento para los depredadores apicales como los bobos de patas azules. A nosotros nos parecía en ese tiempo que el niño oscilación sur podría ser un estresor importante, una fuente de estrés importante durante el desarrollo para aves como los bobos de patas azules. Y de hecho había indicios interesantísimos que sugerían que este podría ser el caso. En un estudio de John Winfield y estudiantes de aquí del laboratorio junto con Hugh, vieron que los niveles de corticosterona circulante en bobos adultos anidando era mayor durante un año niño que un año no niño. Entonces, esto podría estar asociado a una reducción en la ingesta, o sea, provocaba estrés. Además, lo que sabemos es que durante años del niño, cuando está estacionada esta corriente de agua caliente, hay menos nidos en la colonia de bobos de Isla Isabel. Los bobos en promedio ponen las puestas más tarde, lo cual puede limitar la supervivencia de sus crías. Y además vemos retrasos en el crecimiento. Aquí lo que tienen en el eje de las X es la temperatura, la anomalía en temperatura superficial del mar, que no es otra cosa más que qué tan caliente o qué tan fría esté el agua en un año dado en este punto particular, en este punto donde dice Isabel, o muy cerca de Isabel, con respecto a un valor promedio de temperatura del mar. ¿Es más caliente que lo habitual o es menos caliente que lo habitual? Si es más caliente que lo habitual, y así que nos movemos por acá arriba del cero, quiere decir que está el niño ahí estacionado. Que tenemos quizás limitaciones en la productividad primaria. Cuando eso ocurre, lo que tenemos es que la ganancia en masa, tanto de las crías que nacen primero, que son desde línea negra, y las crías segundas en nacer en el bobo de patas azules, son más ligeritas. Entonces, sí puede haber impactos en el desarrollo que están ahí latentes, asociados al niño. Y esto podría deberse a una reducción no solamente en la cantidad de alimentos, sino también en la calidad del alimento. Lo que sabemos es que cuando está ocurriendo el niño, que simboliza con este circulito rojo, aquí este óvalo rojo, comen más anchovetas. Y cuando está ocurriendo el niño también, comen menos sardinas. Y las sardinas proveen más grasa y más proteínas. Eso lo sabemos porque se ha medido el contenido energético de la sardina. No nosotros, pero alguien más lo hizo. Entonces sabemos que puede ser también por una cuestión de calidad, no solamente de cantidad de alimentos. Entonces las fuentes de estrés ahí asociadas al niño son posibles. Y sabíamos por estudios previos que oscilaciones similares como la del Atlántico Sur, que lleva a inviernos muy fríos en Europa, por ejemplo, en la zona templada, puede limitar la alimentación de varias especies, por ejemplo, del venado rojo, ¿no? Los animales, los venaditos rojos que crecen en años donde están ocurriendo estos inviernos tan tremendos, son más chiquitos cuando llegan a la edad adulta y tienen mucho menos probabilidad de conseguir una pareja. En el caso de las cabras, tenemos algo similar también, pero además retrasan el inicio de la reproducción en sí, inician a edades más avanzadas sus eventos reproductivos. En el caso de los pulmares tenemos algo similar también y se reduce también la supervivencia adulta por haber crecido en un año muy frío. Con respecto al niño oscilación sur, lo que sabíamos es que en los albatros de cejas pasaba, que aquellos albatros que nacían en años del niño tenían restricciones alimentarias y tenían menos probabilidades de regresar a su colonia a reproducirse, y al menos en su primer evento reproductivo les iba mal. Entonces había indicios que sugerían que el niño efectivamente podía imponer estrés en el desarrollo y podía ser perjudicial para la educación de un ave como los bobos de patas azules. Entonces nos preguntamos esto, ¿decae realmente la adecuación propia o de la progénesis que existen efectos intergeneracionales por experimentar un clima adverso en la infancia? Básicamente lo que hicimos fue agarrar muchos bobos, miles de ellos, y ver sus historias y ver cuándo nacieron, calcular la temperatura, la anomalía en temperatura del mar en el año en que nacieron, en el año previo a su nacimiento y en los 2 primeros años antes de reproducirse. Y además, como después de tener claro que era el año natal, el año que podía ser más crucial, vimos si las mamás de estos bobitos o las condiciones que experimentaban sus mamás influían en diferentes atributos reproductivos de sus hijos e hijas más adelante en la vida. Los atributos que medimos fueron
la edad de reclutamiento, el tamaño de la puesta, el número de intentos reproductivos en los primeros 10 años de vida y la producción de volantones por estos individuos que experimentaban condiciones natales adversas versus los que no experimentaban esas condiciones adversas. ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos lo contrario, ¿no? Como siempre, uno propone cosas y los animales nos dan lecciones diferentes, lo cual es mucho más interesante para mí. Nosotros predecíamos que si existía el niño en el año natal, es decir, se ponía más caliente el mar que lo esperado en ese año natal, entonces los bovitos deberían iniciar la vida reproductiva más tarde, en edades más avanzadas. Pero encontramos exactamente lo contrario. Cuanto más caliente es el océano en el año natal, tanto bobos en negro como bobas en gris inician más temprano la vida reproductiva. Esto tiene sentido a la luz de la teoría de historias de vida, porque cuando el ambiente juvenil es desfavorable, ya sea porque hay mucha depredación o porque te puedes morir pronto, lo mejor es que te vayas bien. Entonces lo que convendría, dice Derek Croft, es madurar lo más pronto posible y salir de esas condiciones de estrés. Entonces los bobos parecía que habían leído bien a Derek Croft y su libro de Life History Evolution. Otra cosa que encontramos interesante fue que la fecha de puesta no se hizo nada más tardía, sino que más bien se mantuvo, no se hizo más tardía, se mantuvo temprana y sin cambio con edad en las hembras, dependiendo de si tenían de años niño o no años no niño. Lo que tienen aquí es la pendiente que describe la relación entre edad y fecha de puesta. Y en esta parte, por arriba de la línea punteada de 0, lo que tenemos es las pendientes para hembras nacidas en años niño. Ellas tienen casi una variación o una pendiente casi igual a 0. No la cambiaron. Mientras que las hembras que nacieron en años más favorables, años no niños, tuvieron cambios más importantes en su fecha de puesta. Parecería que las bobas que nacen en años niño se quedan más o menos estable, mantienen una fecha de puesta relativamente temprana, como si eso les preparaba o les ofreciera una ventaja reproductiva. Encontramos que sí, no tenían o hacían menos intentos reproductivos, es decir, tomaban más sabáticos en los primeros 10 años de vida, que eso sí correspondía con nuestra predicción, pero la longevidad y la producción de volantones no se veían afectadas. Entonces parecía que algo estaban haciendo los bobos en respuesta a lo que estaban viviendo cuando eran pequeñitos. Pero no solo eso, los impactos en la F2 fueron muy interesantes. Nosotros predecíamos que las hijas e hijos de las hembras que nacían en años niños deberían de producir quizás también menos volantones, tener menos adecuación medida el número de volantones. Y lo que vemos es lo contrario. Cuanto más caliente es el año, cuanto más caliente es el mar en el año natal de la mamá, más hijos producían las hembras, las hijas, más nietos tenían. Entonces, ¿a qué se debía esto? Esto sigue siendo una intriga para nosotros. ¿Qué es lo que hacen las mamás? ¿Qué es lo que hacen las hembras que experimentaron condiciones desfavorables que permite que sus hijas tengan incluso un éxito reproductivo mayor que las hijas de hembras que experimentaron condiciones más favorables en el desarrollo? Otro patrón interesante fue que los hijos de hembras que nacieron en años niños produjeron más volantones, pero se reclutaban jóvenes, menos volantones se reclutaban jóvenes y más volantones se reclutaban más tarde en la vida. Entonces ahí podía haber un efecto condicionado de en qué condiciones nació mi mamá, cómo me va a ir en términos de éxito reproductivo a mí. Si inicio temprano la vida reproductiva no me va tan bien, si inicio más tarde me va mejor. Entonces parecía que las mamás también estaban haciendo algo, ¿no?, sobre la producción o sobre el amortiguamiento de impactos negativos del niño en su progenie. Entonces, esas nada más son consideraciones importantes. Les quiero comentar que el reclutamiento temprano, el hecho de que los bobos que nacieron en años niños no hayan iniciado la vida reproductiva más temprano, no se debe a que haya una mayor disponibilidad de sitios de niñación. Uno podría pensar que si naces en un año malo, pues menos bobos van a sobrevivir y entonces a la hora de reclutar, pues va a haber pocos reclutas y entonces va a haber más espacio para todos aquí. Pero lo que vimos es que no, de hecho, en los años, las cohortes, las generaciones que experimentaron años niños, inician la vida reproductiva, tienen reclutamiento más tardío. ¿A qué se podría deber la variación anual en la calidad de bobos reproductores y su progenie? Esa es una pregunta importante. Podría ser que en los años en los que está ocurriendo este evento oceanográfico,
Solamente los bobos que son más capaces de sacar adelante crías, los que tienen el potencial fisiológico para sacar adelante crías, son los que se reproducen, aquellos que son de mejor calidad quizás. Y quizás sus descendientes son de mejor calidad y eso les permite iniciar la vida reproductiva más temprana. Esa es otra posibilidad que está por ahí. Lo que tenemos en ese sentido es un poco ambiguo, porque lo que tienen aquí es el peso corporal de las crías en la temperatura en el año natal. Lo que vemos es que cuanto más caliente, más ligeras fueron, aunque tuvieron medidas óseas un poco más grandes. Entonces podría ser que sí son un poco de buena calidad, tienen esa capacidad plástica en el desarrollo que les permite hacer ajustes en sus historias de vida, pero en general son más ligeras, lo que nos habla de que posiblemente sí está habiendo ajustes debido a que hay un impacto en el crecimiento. Entonces, nosotros consideramos que estas evidencias lo que ofrecen es ejemplos de plasticidad que puede mitigar los impactos negativos del niño en el desarrollo. Esta efectividad de esta plasticidad depende del sexo y depende del momento en que se experimenta el niño. Nosotros les dije que hemos medido el impacto que tenía la temperatura en el año natal, en el año previo al nacimiento y en los 2 años posteriores, antes de que iniciaran la vida reproductiva. Pero realmente donde vemos lo que predice mejor es el año natal. Entonces parecería que ese es el año crucial. Ya posteriormente ya no hay ningún efecto. Parecía que esos efectos, si es que existieran, se disminuyen. Las madres podrían mitigar los impactos del niño en el desarrollo de sus hijos e hijas. Y hay varios mecanismos por los cuales puede ocurrir esto, a través de efectos maternos, por ejemplo, de la deposición de nutrientes o sustancias en el huevo, o en ciertos ajustes durante el cuidado parental de hembras y de machos en el niño, por ejemplo. Una pregunta natural es, pero bueno, tú lo mediste en los primeros 10 años de vida. ¿Podría ser que los costos, los impactos negativos más bien aparecen después en la vida? Y esa es una posibilidad. Nosotros buscamos más adelante si eso era el caso. Una cosa que hicimos primero fue ver si la probabilidad de reclutar, la probabilidad de que un bobo y una boba regresen a su colonia natal a reproducirse, dependía de la temperatura que experimentaron en su año natal. Y sí, vemos que cuanto más caliente es el mar, menor la probabilidad de reclutar. Y esa reducción es hasta del 50%. Entonces, el niño impone un filtro primero. Solamente unos pocos de ellos, como la mitad, de los que nacen en un año natal desfavorable, van a lograr ser descendencia viable. Y esos que logran ser descendencia viable presentan ajustes aparentemente durante su desarrollo que les permite tener cambios en sus historias de vida que, por un lado, les permite iniciar la vida reproductiva temprano, espaciar más sus reproducciones, llevársela más tranquilo, por decirlo de alguna manera, mantener sus fechas de puesta tempranas y estables, o sea, bien, ¿no? Cuando la disponibilidad de alimento en la colonia es más alta, y con eso no ven reducido ni su longevidad ni su éxito reproductivo. Entonces parece una estrategia bastante efectiva. Medimos si había un costo en términos de supervivencia a lo largo de la vida. No encontramos ninguna relación entre la temperatura natal y la probabilidad de sobrevivir año con año ya en la edad adulta a lo largo de toda la vida. Entonces parecería que no se paga ese costo más adelante. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Tienes todavía? Sí, voy a pasar. Hasta 1:15. ¿Hasta 1:15 qué? Tienes ahorita es la 1:15. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo entonces? Es que como 15 minutos. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, hay otros ejemplos. Esto que les acabo de platicar es las condiciones natales relacionadas con el niño. Hay otros ejemplos que Hugh, Cristina Rodríguez, que están aquí, han investigado con los huevos de patas azules, pero que también nos hablan de cierta resiliencia o efectos, costos que se transfieren a la siguiente generación, relacionado, por ejemplo, con el estrés de haber crecido como una cría mayor o una cría menor en el nido. Lo que tienen aquí en esta gráfica es una curva que describe la relación entre la edad y la producción de emplumajos, el éxito reproductivo. En gris tienen los adultos que crecieron como cría menor y en negro los adultos que crecieron como cría mayor. Y vemos que en general, o sea, no hay diferencias en estas pendientes. ¿Sí? Por un lado, no hay un bobo, una boba que creció como cría menor en su nido, tiene el mismo éxito reproductivo de por vida. Entonces,
¿Cómo es que logran hacer eso a pesar del estrés que implica crecer con un hermano que te está machacando todo el tiempo y te está quitando el alimento? Aquí lo que tienen es las probabilidades de reclutamiento de la descendencia de, perdón, de la descendencia de bobos que crecieron como crías mayores, crías dominantes en el nido y crías subordinadas. Y sí, en los primeros 3 años de vida, de hecho, se ve una deficiencia en la probabilidad de reclutar de las crías que crecieron como subordinadas. Entonces sí parece haber un costo, pero ese costo después desaparece. Parecería que los bobos están transfiriendo una forma de mitigar los impactos en la adecuación, es transferir los costos a la descendencia, y después eso se pierde, se diluye. Lo que quiero decir con esto es que los bobos nos están dando una lección, igual que muchas, no muchas, algunas poblaciones silvestres, porque no hay muchos estudios en poblaciones silvestres, de resiliencia, plasticidad y efectos intergeneracionales que mitigan los impactos en la adecuación, al menos en toda la vida o en una parte de ella. Y esto fue lo que nos inspiró en algún momento a escribir esta revisión, hacer una revisión de qué nos decían los estudios observacionales, los estudios en vida libre, en diferentes especies de las que hubiera disponibles, en particular en aves, que es de donde se conoce siempre más, ¿no? Que están muy bien estudiadas. Y lo que vemos es que la mayoría de los estudios observacionales en campo, en aves, nos están dando lecciones de resiliencia, de plasticidad, de ajustes en historias de vida y mitigación, efectos intergeneracionales que mitigan el impacto negativo, quizás, de un desarrollo temprano pobre. Comparado con todos los estudios experimentales de pinzones cebra, peces, etcétera, que se habían hecho durante años en el laboratorio, que decían, bueno, si comen menos, si tienen estrés, les va a ir requete más, ¿no? Entonces parecería que la lección es, en vida libre las cosas son diferentes, pero además son diferentes porque los estudios de largo plazo, como el de bobo de patas azules, nos permiten seguir a los individuos durante toda su vida. Entonces, si tenemos una película completa de la vida de los individuos, si podemos medir la adecuación en diferentes etapas de su vida, con una perspectiva de evolución de historias de vida, vemos que realmente hay resiliencia, hay plasticidad, y no que son efectos negativos de los cuales no se pueden escapar. Después nos metimos a ver, bueno, ok, cambia la edad de reclutamiento, eso es muy interesante, pero eso tiene impactos en la adecuación poblacional, ¿no? Porque si los bobos están anidando más temprano gracias están iniciando la vida reproductiva más temprano gracias al niño o una fuente de variación en ese atributo, podría tener impactos importantes en la dinámica poblacional, porque sabemos que hay un trade-off siempre entre iniciar la vida reproductiva temprano y la supervivencia. Y es un atributo que sabemos que está bajo selección. Por ejemplo, este ejemplo en mantarrayas nos muestra 5 especies de mantarrayas donde vemos la tasa de crecimiento poblacional y la edad a la madurez. Cuanto más se demora la madurez sexual en mantarrayas, pues la tasa de crecimiento poblacional se ve disminuida, ¿no? Entonces parece ser que, al menos en estas especies, es muy importante iniciar la vida reproductiva temprana. Esperemos que la selección natural esté canalizando la variación en este atributo de historia de vida a hacerlo más temprano. Nosotros nos preguntamos si había algo similar en los bobos de patas azules. Primero nos preguntamos si iniciar la vida reproductiva muy joven comprometía tu supervivencia en la adultez y cómo esto podía afectar la tasa de crecimiento poblacional. Y lo que encontramos fue que efectivamente esto nos refiere a la supervivencia aparente, la tasa de supervivencia anual, medida con métodos de captura-recaptura, y lo que vemos aquí es la edad a la primera reproducción. Entonces, los bovitos y bovitas, bovitos en negro, bovitas en blanco, que inician a los 2 años tienen menor supervivencia, por ejemplo, que los que inician a los 6 años. ¿Sí? Y estas diferencias son estadísticamente importantes. Entonces, efectivamente, se cumple ese trade-off del cual ya nos habían hablado, porque pocas veces se había puesto a prueba, de que iniciar la vida reproductiva más temprano comprometía la supervivencia. Vale. ¿Cómo contribuyen aquellos reclutas que inician la vida reproductiva temprano a la tasa de crecimiento poblacional en comparación con aquellos que inician más tarde? Pues lo que tenemos aquí es los valores de elasticidad, que es la contribución relativa que hace cada tasa vital, le llaman, fecundidad o supervivencia, las dos juntas, a la tasa de crecimiento poblacional finita, ¿no? Que es lambda, que es simbolizada con lambda. Lo que tenemos es que esa contribución va disminuyendo con la edad de reclutamiento. Entonces, aquellos bobos que
anidan por primera vez, que se reproducen por primera vez, entre los 2 y 5 años de edad, tienen una contribución más o menos como de 0.09 y más o menos estable, pero aquellos huevos que inician mucho más tarde, o no mucho más tarde, pero como a los 6 años, empiezan a tener contribuciones menos importantes. Entonces parecería ser que efectivamente es muy importante iniciar la vida reproductiva porque eso permite tener mayor contribución en términos de producción de progenie y eso repercute en la adecuación a nivel poblacional. Lo vimos también aquí haciendo simulaciones. ¿Qué pasaría en las matrices si yo, en esas matrices de proyección poblacional, lo que hago es que los bobos no empiecen a contribuir con hijos, sino hasta que tienen 6, 7 años, 8 años, 10 años. Pues después de 7 años su contribución disminuye sustancialmente y la tasa de crecimiento poblacional se va a niveles muy bajos. Quiere decir que efectivamente la selección natural parece estar empujando, canalizando la variación en edad de primera reproducción, la cual sabemos que está influida por las condiciones natales asociadas al niño y que podría de alguna manera ser importante para el mantenimiento de esta población. Sí, quería contarle aquí. Entonces, nada más para resumir toda esta parte de lo que les he hablado hasta ahorita, lo que tenemos, como yo lo conceptualizo, igual está totalmente mal, pero es como yo lo conceptualizo hasta ahora. Lo que tenemos es que ocurre el niño, que es esta corriente de agua caliente, disminuye la disponibilidad de alimento, quizás lleva a niveles elevados de corticosterona, ¿no? de esta hormona del estrés, quizás otros efectos estresantes como el estrés térmico que experimentan las crías que están desarrollándose bajo estas condiciones. Esto impacta en el desarrollo temprano, prenatal y postnatal. Prenatal porque sabemos que hay efectos intergeneracionales. Y postnatal porque sabemos que es el año natal, las condiciones en el año natal las que influyen en los diferentes atributos que medimos. Y hay de dos sopas. Uno, que pues, te mueras, ¿no? Pues ya no hay probabilidad de refutar, y ahí queda la historia, pero es un filtro importante, yo creo que lo es. Pero hay otra posibilidad, algunos de estos individuos que nacen en estas condiciones presentan plasticidad o están expuestos a efectos maternos que favorecen sus probabilidades de sobrevivir y que les permite tener ajustes plásticos, posiblemente mediados por procesos epigenéticos, que es algo que a mí me interesaría evaluar eventualmente con experimentos en campo. Esto podría llevar a la programación del fenotipo hacia condiciones estresantes o poco predecibles en la vida más adelante. Y lo vemos reflejado en mayor talla, pero la diferencia es muy pequeñita, casi nada, menor peso. Esto conlleva un reclutamiento temprano, es decir, iniciar la vida reproductiva más temprano en la vida, más joven, a espaciar más la reproducción y, de último, favorece el éxito reproductivo, la supervivencia y parece favorecer también el crecimiento de la población. Entonces, parecería que la selección natural efectivamente está trabajando a nivel individual y a nivel poblacional en mantener las historias de vida en niveles óptimos, que es algo que esperaría a pesar del niño. Ahora, nada más para cerrar, pues esto de perspectivas, realmente lo que estamos haciendo últimamente, hacia donde quiero empujar el monitoreo de los globos de patas azules, que está la parte de las omics, ¿no? A la genómica, transcriptómica, para entender, por un lado, las bases genómicas de la variación en historias de vida en diferentes atributos, que me parece súper interesante, básicamente buscar SNPs relacionados con variación en probabilidad de reclutamiento, longevidad, para entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Procesos epigenéticos, posiblemente con experimentos en campo que no tengo tiempo de practicarles ahora que apenas estoy pensando, ¿no? Porque me interesaba mucho que estuvieras también por aquí para esto. Y lo que tenemos ahorita, estamos trabajando primero en antecedentes para que esto tenga sentido, para ver si hay una base genética de algunos de estos atributos, es decir, si son heredables, ¿no? Entonces, una de mis estudiantes, Abril Ortega, está evaluando si hay heredabilidad en la longevidad de los huevos en la duración de la vida, con un pedigrí social, no con un pedigrí genético, pero con un pedigrí social, es como un peligro ahorita haciendo los análisis. Entonces, ni modo, no se los puedo mostrar ahora, en una siguiente entrega espero poderlos presentar. Sabemos que la edad de reclutamiento sí tiene una base heredable, con un estudio previo que lo demuestra así, la heredabilidad es baja. Suele ocurrir con los atributos de historia de vida, es muy interesante. Tienen varianza genética adictiva alta, se pueden reflejar muy bien en padres e hijos, pero pues porque están sujetos a diferentes procesos genéticos, no solamente vía paterna, hay interacciones entre genes y más, y eso infla la varianza genética aditiva. Pero también, como están expuestos a tanta variación ambiental,
Eso reduce mucho la heredabilidad. Recordemos que la heredabilidad se mide como un cociente, ¿no? de la varianza genética adictiva entre la varianza genética total, que está influida mucho por el ambiente. Y el éxito reproductivo de por vida sabemos que tiene una base heredable ahorita muy bajita, un poquito más alta en machos que en hembras, pero los datos ahorita todavía están en refinamiento. Este es un trabajo en colaboración con Timothy Bowden de la Universidad Nacional de Australia, que es un trabajo que tenemos en preparación aquí en el laboratorio. Y algunos primeros pasos es metiéndonos en las omics, metiendo al huevo de patas azules, digamos, en ese mercado. Lo que hicimos últimamente fue comparar el mosaicismo, ¿sí? En el cromosoma W, que es el cromosoma sexual, que está en hembras. Recordemos que en las aves el sexo heterogamético son las hembras, ¿no? Tienen el sistema ZW, los machos tienen ZZ, las hembras tienen ZW. Y lo que se ha visto en otras especies, incluido humanos, es que los machos, que somos de sexo heterogamético, solamente tenemos una copia de cromosoma, de genes en el cromosoma Y, que no tenemos repetida. Y eso puede explicar diferencias sexuales en supervivencia en humanos. Entonces aquí hay la pregunta si con la edad hay una degradación de cromosoma sexual, en el caso de las aves en hembras. Y si es así, ¿cómo se verían dos especies de vida larga? Que es el bobo de patas azules y la fragata común. Lo que encontramos es que no hay degradación, de hecho, con edad. Lo que tienen aquí es el número de copias de genes de Lochi específicos de interés en el cromosoma W, y usamos un control que es en el cromosoma Z también, y vemos cómo cambiaba con edad. No se alcanza a ver muy bien, perdónenme, pensé que estaba más grande. Lo que vemos aquí es 4 grupos de edad. Pequeñitos, que son polluelos o emplumados, adultos jóvenes, que son estos que están entre 3 y 7 años más o menos de edad, adultos que están en la edad media, que sería, no en la edad media, en su plenitud. Tenemos adultos que están en la edad media gobernando el país actualmente, pero no me refiero a ellos. En su plenitud, entre 8 y 11 años de edad más o menos, y los adultos más viejecitos de bobos y de fragatas. Y no vemos una degradación mayor con la edad en esos lotes, ¿no? Lo cual sugiere cosas muy interesantes, que el cromosoma sexual en aves parece ser al menos más estable, ¿no? Y su heredabilidad parece ser más estable que en mamíferos. Y estamos tratando de entender ahorita pues, otros procesos relacionados con estos resultados. También nos hemos metido a averiguar cómo eventos climáticos dramáticos como los huracanes pueden impactar en la supervivencia. Y nos llevamos una gran sorpresa, porque lo que vemos es que la supervivencia es mayor en los eventos de huracanes de intensidad de 1 a 5, alto y cerquita de Isla Isabel. Y son las barras grises que estoy usando aquí, es por el puro huracán. La supervivencia es en promedio mayor en esos eventos. Yo esperaba, por supuesto, lo contrario, pero eso se puede deber a que los vientos así tan fuertes, hace que los vientos huracanados remueven mucho al mar y puede hacer que surjan más aguas frías y ricas en nutrientes en la superficie y incrementar la productividad primaria local. Esa es una posible explicación. Pero lo más importante para nosotros ahorita es entender cuál es la tendencia poblacional en los bobos. Hasta 2012, que es cuando tenemos los datos aquí, 2012-2013, había una tendencia negativa, como en todas las aves marinas. Esto es preocupante. Todas las aves marinas estudiadas en el mundo tienen una tendencia negativa en sus números poblacionales, posiblemente asociado al cambio climático o a efectos antropogénicos en los ambientes marinos. Los bobos también tienen una tendencia ligeramente negativa, pero tienen valores muy altos en los primeros años del estudio. Entonces eso parece ser que modifica los efectos negativos, y en promedio la tasa de crecimiento poblacional en la población de bobos de Isla Isabel se ha mantenido estable, más o menos estable y positiva, hasta 2012. Ahora estamos tratando de emprender un nuevo estudio para ver si esto es el caso, porque ya Hugh les platicaré en algún momento, pero hay culebras en la isla que se están comiendo fuertemente a las crías, y eso es preocupante, porque puede ser que no se esté o no haya posibilidad de mantener la población más alta. Esto nada más para cerrar es la contribución que hace la supervivencia en negro y el reclutamiento, la producción de nuevos individuos por per cápita en la población, a la tasa de crecimiento poblacional. En todos los casos tenemos las barras negras mucho más altas. Quiere decir que la supervivencia es la que contribuye más a que la población se mantenga. Y esto tiene sentido en especies de vida larga, porque puede ser que
todos los atributos que favorecen la supervivencia sean canalizados por selección natural, es decir, que la variación sea muy pequeñita. No se debe de sacrificar la supervivencia porque es un componente de la historia de vida que favorece a los individuos, pero también tiene impacto positivo en la dinámica poblacional. Eso se llama canalización, por ejemplo. Eso se ha visto en mamíferos y nos permite entender por qué, por ejemplo, los bobos dejan de reproducirse con un año más. ¿Para qué me reproduzco ahora? Está fea la cosa, me espero otra vez al siguiente. ¿Sí? No sacrifico mi supervivencia si las cosas pueden mejorar al siguiente año. ¿No? Eso puede explicar la historia de vida de los bobos y de otros organismos de vida larga. Nos metimos un poquito también a tratar de entender si el clima podría ser un propulsor de la dispersión de patógenos en particular, o de sus vectores, en particular con agentes causantes de malaria, como son los protozoarios hemáticos, el género Neuroproteus, Leucocitosum y Plasmodium, pensando en un proyectito pequeño que teníamos para ver si con la temperatura del mar se veía un incremento de la prevalencia de estos parásitos que causan malaria. No encontramos nada, ninguno. Hay vectores en la isla. Ha sido reportado este tipo de parásitos en las fregatas de la isla en 2007, pero los bobos no encontramos nada. La explicación de eso no la conocemos, no sabemos qué es. Pensamos que puede ser una resistencia genética de los bobos a la infección, porque en Galápagos tampoco han encontrado. Hay estudios ahí que dicen que sí, pero ya no les creo mucho, porque parece que se debe a una contaminación de sus muestras. Pero podría haber una resistencia genética de los bobos. Sería muy interesante entender un estudio para medir eso a nivel más geográfico, más amplio. Pero podría ser que también las condiciones donde anidan los bobos en la isla, como son secas y a lo mejor en el periodo en que medimos, no había tantos vectores o condiciones favorables para ellos. Pero bueno, ese es el trabajo de tesis de licenciatura de unos estudiantes que lo vamos a publicar también este año. Y hacia allá vamos, estamos explorando otros elementos relacionados con dinámica poblacional, historias de vida y la interacción de los bobos con otros elementos de su entorno, como son parásitos. Y no quiero más que agradecer a la gente involucrada, por supuesto, Hugh y Cristina, que están por aquí, Jaime Zúñiga, Araxio Urrutia y Diego Cortés, con quienes estoy trabajando actualmente también, los colaboradores, Anita Cristina Carmona, que han apoyado en tus estudios, en tus análisis de los que presenté, los parasitólogos Jordi Figueroa y José Martínez de la Fuente, de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla, y mis estudiantes actuales, Abril y Federico, y por supuesto a quienes emprendieron el estudio a largo plazo de bobos de patas azules en la isla, a los cientos de voluntarios que sin ellos no habría nada, y a los amigos pescadores que también sin ellos no habría estos datos. Muchas gracias a ustedes.